Buenas noches con todos nuestros amigos que están detrás de la pantalla. El Instituto de Gobernabilidad y Políticas Públicas nos ha invitado a poder disertar en estos 2 días diferentes conferencias relacionadas a conflictividad social. Quien les habla es el sociólogo licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Víctor Miguel Falcón y Miñano. La conferencia que vamos a dar hoy día es básicamente relacionada a temas de conflictividad social en base a los datos establecidos por la Defensoría del Pueblo. Tenemos también los temas relacionados a las multas ambientales colocadas el año anterior, 2013, básicamente. Las relaciones que están habiendo entre canon y conflictividad social, con datos actualizados hasta febrero de este año. Bien, vamos a empezar. Bien, correcto. No, espero que se pueda ver sin ningún problema la diapositiva. Me parece que sí. Correcto. Bueno, esta videoconferencias, en este caso hemos sido invitados los miembros del CEI, Círculo de Estudios Interdisciplinarios, gracias a las gestiones desde el Instituto de Gobernabilidad y Políticas Públicas, como les habíamos mencionado. Y en lo primero vamos a ver lo que es la conflictividad y decisión política. Esto está basado básicamente en un artículo que se escribió en conjunto con el magíster Oscar Díaz, el antropólogo Julio Chumpetazzi, quien les habla, en el mes de marzo, justo al celebrarse ya la mitad del gobierno de Ollanta. En este sentido, el artículo que se escribió se enfocó mucho en lo que son las estadísticas que esta institución brindaba. El primer gráfico que ustedes, por ejemplo, van a ver es el gráfico número 1, total de conflictos sociales, diciembre del 2011, marzo del 2014. Si ustedes ven este gráfico, también se añade lo que es el mes de agosto del 2011, cuando este gobierno recién empieza. Las diferentes letras que ustedes van a ver representan el momento en el cual se inicia un determinado gabinete. La L, el primer gabinete de gobierno, el gabinete Lerner. La V es el gabinete Valdés, quien hoy ahora quiere ser presidente. El gabinete Jiménez, que hasta hace unos muy pocos meses fuera durante mucho tiempo el premier de este gobierno. Y la M del recién inaugurado gabinete Mayorga. Si ustedes se fijan con estos cuadros, hay unas tendencias, ¿no? Durante el gabinete Lerner, la tendencia fue claramente de subida. Más o menos, si ustedes se fijan en los cuadros que están debajo de los gráficos que acá se presentan, los primeros indicadores de conflictividad eran bastante bajos, por debajo de los 220. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los conflictos sociales fueron aumentando en un número de 2 o 3 por mes. Hasta que finalmente en el mes de diciembre del 2011, cuando ocurre el famoso Congazo, cuando el señor Santos, el presidente del gobierno regional de Cajamarca, decide ahora, digamos, dirigirse en contra de la actividad minera que se producía en ese proyecto, de repente la tendencia comenzó a subir. Y creemos que la tendencia comienza a subir porque, de alguna manera, durante los primeros meses de este gobierno, hubo un mayor acercamiento con varios de los sectores sociales que protagonizaron parte de estas protestas. Recordemos que incluso hubieron exfuncionarios del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Minas que lograron estar en el gobierno en esos primeros meses. Ahora bien, bien, disculpen, han habido algunos problemas técnicos, pero bueno, ya felizmente fueron solucionados, cosas que a veces pasan. Como les veníamos diciendo, en los primeros meses de este gobierno, de alguna manera los sectores sociales que acompañaron el triunfo del actual gobierno fueron también parte del gabinete inicial. Y de alguna forma estos pudieron ser manejados, hubo mucho diálogo entre las partes. Sin embargo, también las sobreexpectativas que se generaron en torno, por ejemplo, a las relaciones frente a los recursos naturales, frente a los temas socioambientales, de alguna manera pasaron factura, y finalmente en diciembre del 2011 esto va a estallar. Cuando se produce el Congazo, no es un hecho aislado, ya había una tendencia al alza de la conflictividad.
Sin embargo, lo que vamos a ver en el cuadro, lo que vamos a ver a partir del periodo del señor Valdés, eh, es una alza de la conflictividad muy, pero muy grande. Si ustedes se fijan en los datos que salen debajo del gráfico, los datos mencionan claramente que la subida en la conflictividad es entre 4 a 5 conflictos sociales por mes. Inclusive en el periodo que está entre diciembre y marzo, si ustedes se fijan, los conflictos son graves: 223, enero 228, febrero 229, marzo 237, abril 245. Finalmente, los picos más altos de conflictividad justamente se alcanzan en el mes de julio del año 2012, que es un periodo justamente entre junio y julio del 2012, es el periodo donde finalmente se alcanza una mayor conflictividad, estallan los conflictos de Espinar y nuevamente Conga se reactiva. Y es en ese periodo también, si ustedes se fijan en la J, que es donde empieza el nuevo gabinete de Jiménez, que de alguna manera se cambia totalmente la forma de establecer el tratamiento de los conflictos sociales. Y justamente cuando empieza esa J, que es el gabinete Jiménez ahora, si ustedes se fijan, ya se comienza a observar una tendencia hacia la disminución de la conflictividad. Lo importante de esto es que desde mediados del 2012 hasta la actualidad, la tendencia se ha mantenido a la baja. En el año 2013, más o menos en los meses de entre marzo, abril y hasta el mes de agosto del 2013, hubo de alguna manera un periodo irregular, ¿no? Con pequeñas subidas, pequeñas disminuciones, pero que finalmente la tendencia a la baja se mantuvo y es la que tenemos actualmente. Recordemos que en ese abril del 2013, tan solo hace casi un año, los conflictos sociales llegaron incluso a 229, mientras que ya en la actualidad hemos venido cerrando el año en curso, en enero de 2014-2013, que es cuando justamente se cumple la mitad del gobierno actual. En febrero del 2014 son 212 conflictos, y en este último mes de marzo, que es el último periodo que viene contando la Defensoría, son 211 conflictos. Si esto lo comparamos con otros datos, como por ejemplo en el gobierno anterior, recordemos que el gobierno anterior había cerrado su periodo con 217 conflictos. Es decir, actualmente ya hemos disminuido la cantidad de conflictos que se heredó de la gestión del APRA, y bueno, aunque han habido subidas importantes, no se ha llegado al nivel de tan alta conflictividad que se registró, por ejemplo, en septiembre de 2009, donde los conflictos llegaron a ser 289, que fue una cifra muy alarmante, y que felizmente desde esa época, y justamente coincidiendo con los periodos del Baguazo y otras protestas cercanas que hubieron en ese periodo, felizmente ha habido cierta tendencia, han habido ciertos aprendizajes. Y decimos aprendizajes porque justamente son en estos periodos de disminución que se registran a partir de la llegada del gabinete Jiménez, que por ejemplo, se incorpora lo que es la famosa oficina de gestión de conflictos de la PCM, que lidera ahora el señor Vladimiro Guaró, que es gerente regional de Junín. En este gráfico ahora lo que vamos a ver es básicamente conflictos socioambientales. O sea, aquellos conflictos que la PCM viene tipificando como aquellos donde están en disputa recursos naturales, donde los recursos naturales son, digamos, la clave de los conflictos. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de este gráfico, de alguna manera las tendencias que vimos en el gráfico 1 parecen hasta cierto punto seguir el mismo camino, el mismo recorrido. Por ejemplo, si volvemos al gráfico 1, hasta junio del 2012 la subida es constante. Lo mismo pasa en el gráfico número 2, la subida conforme a los gabinetes que se presentan, el gabinete Lerner, el gabinete Valdés y el gabinete Jiménez, también se mantiene la subida. Sin embargo, los conflictos socioambientales, a diferencia del cuadro número 1, no han tenido una gran tendencia a la baja, sino más bien una estabilidad. E incluso en mayo del 2013 hubo una ligera subida que incluso llegó a representar la mayor cantidad de conflictos socioambientales en lo que va de esta gestión. Felizmente ya en los últimos meses de gobierno, del gobierno actual,
Ya se ha visto, por ejemplo, que la cifra se ha estancado en casi 136 y actualmente en 134 conflictos del tipo socioambiental. Recordemos que cuando explotó Conga, habían 126 conflictos de este tipo. Ahora hay 134. De todas maneras es una subida, es básicamente un 6.35% desde aquel primer congazo el diciembre del 2011, y justamente también un 5.5% desde octubre del 2013 de caída, de disminución, menos 5.5%. Y en lo que se refiere al inicio del gobierno, la cifra sí es positiva, hay un aumento, que es un 13.56, que ojo, en mayo del 2013 llegó incluso a pasar el 23 o 24%. En el gráfico número 3, en cambio, nos vamos a fijar en lo que son los conflictos socioambientales activos. En este caso, la Defensoría llama básicamente conflictos activos a aquellos en los cuales dice las partes en disputa hacen evidencia de esta contraposición de intereses a través de acciones en la calle, en los medios de comunicación, etc. En la conferencia el día de ayer, Julio Chumpitazzi, por ejemplo, hizo una muy buena comparación entre cómo ve la conflictividad la PCM y la Defensoría del Pueblo. Y en este caso lo que es importante señalar es que en el caso de los conflictos socioambientales de tipo activo, la tendencia con el gráfico anterior de alguna manera ha sido similar. Si el total de conflictos socioambientales básicamente ha tenido cierto estancamiento a partir de junio del 2012, con una leve caída a finales de diciembre del 2013 e inicios de este año, en lo que son los conflictos socioambientales activos, esto casi se ha repetido. Como ven, desde el gabinete Lerner hasta la caída del gabinete Valdés, la tendencia a la subida fue constante, casi constante. A partir del gabinete Jiménez hubo cierta estabilización, idas y vueltas, subidas y bajadas leves, hasta que al final se ha venido imponiendo básicamente desde octubre del 2013 y noviembre del 2013 una disminución de estas cifras por debajo del 120. Y actualmente los conflictos socioambientales de tipo activo son 117. Esto básicamente representa un 23.16% de incremento desde el inicio de la gestión, estamos hablando de agosto de 2011. Es un 7.14 respecto, por ejemplo, al periodo del 2013, en este caso el mes de septiembre. Y desde lo que fue el Congazo en diciembre de 2011, el incremento ha sido de más de 14%, 14.71 para ser exacto. Esto, sin embargo, quiero que ustedes se fijen ahora en el cuadro que está debajo del gráfico. Ustedes van a ver obviamente que dice conflictos socioambientales mes a mes, el total mensual, pero sale un porcentaje. Estos porcentajes representan la diferencia que ha habido entre los conflictos socioambientales, de tipo activo con los de tipo latente. Y si ustedes se van a dar cuenta, desde los inicios de este gobierno, los primeros 4, 5, 6 meses, justamente coincidiendo con el primer episodio notorio de Conga, en diciembre del 2011, la conflictividad socioambiental en su vertiente activa y latente, básicamente se había mantenido entre el 67, 68 y 69%. A partir de septiembre del 2012, se pasa la diferencia de 70%. Y por ejemplo, en el mes de enero del 2013, ya la diferencia era en 71.82 y en febrero de ese año ya era 74.55. Finalmente, la brecha se fue ampliando hasta llegar a la cifra más extrema que ha habido hasta ahora, que ha sido en enero del 2014, justo cuando se cumplía la mitad del gobierno actual, con un 79.34% de diferencia. En otras palabras, prácticamente, en lo que va del actual gobierno, si la tendencia era que de 10 conflictos socioambientales, 6.5 eran activos, ahora prácticamente es de 8. Sobre esto podemos especular varias cosas, varias hipótesis se pueden plantear. Una primera, podríamos decir, por ejemplo, que si bien es cierto la conflictividad socioambiental de alguna manera ha seguido un patrón de incremento y posterior disminución, sin embargo, el periodo de disminución de toda la conflictividad social en el Perú, que ha sido a la baja en los últimos meses, de alguna manera no se ha correspondido con una tendencia casi
al estancamiento de la conflictividad de tipo activa, sobre todo en el tema socioambiental. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque lo que nos están diciendo de alguna manera estos datos es que, aunque la conflictividad social en el Perú pueda disminuir, la conflictividad socioambiental aún se mantiene no solamente muy presente en los datos que estamos explicando, sino que todavía no tenemos la capacidad de reconvertir buena parte de los conflictos de tipo activo en latente y posteriormente pasarlo a lo que la Defensoría llama casos de observación. Esa es una primera hipótesis, ¿no? La segunda hipótesis, que de repente podríamos tratar de explicar de manera amplia en otra oportunidad, pero a grosso modo podemos indicar, que sería referida a que, aunque nosotros, digamos, con las políticas públicas que están habiendo, que según los datos sí están teniendo réditos en la disminución de la conflictividad, sin embargo, los casos más graves de la conflictividad social y la conflictividad socioambiental en especial, siguen estando activas. Y esos casos graves, digámoslo así, algunos emblemáticos en ciertas regiones o emblemáticos en el país, como el caso de Tía María, el caso de Conca, el caso de Cañaris en Lambayeque, y otros casos similares, por ejemplo, en Apurímac, en Puno, en Arequipa, o incluso hasta en la misma Ancash, que es la región con más conflictividad, y eso lo vamos a ver dentro de un rato. Esos casos todavía no tenemos las posibilidades de atenuarlos, de resolverlos, o mejor aún, transformarlos. Estos son datos que nos deben preocupar en ese sentido. Hay un dato alentador, okay, la conflictividad social y socioambiental de alguna manera está disminuyendo, pero hay un núcleo duro de casos socioambientales activos, emblemáticos, que aún es difícil afrontar, tanto por el Estado como por los otros actores en juego, tanto los actores locales o regionales que están en disputa, como también los actores referidos a empresas privadas que también pueden estar inmersas en ellos. Muy bien, ahora, si vemos la conflictividad por departamento, esto es importante señalarlo porque generalmente tenemos cierta tendencia a estereotipar, y eso lo hacemos en general en nuestra vida diaria, pero en lo que se refiere a los departamentos, ya la gente ha construido ciertos estereotipos, ¿no? Generalmente se dice, por como los temas, por ejemplo, relacionados a Cajamarca siempre están en boga, Cajamarca es un departamento demasiado, súper conflictivo, tal vez sea el más conflictivo del país. Puno es otro departamento conflictivo, Arequipa, con ese estereotipo que muchos en el país han señalado sobre los ciudadanos y hermanos de esta región, también se les señala que son demasiado conflictivos, y ello tendría que tener también correspondencia en los datos que se recogen en campo y que en este caso está haciendo la Defensoría. Pues bueno, cuando vemos los indicadores resulta que no. Por ejemplo, cuando inició este gobierno, el departamento con mayor conflictividad era Puno, con 23 casos en total. 21 solo en el departamento y 2 compartidos con otros vecinos. Ahora, en este caso hay que puntualizar algo importante. La Defensoría del Pueblo separa lo que es el dato de la conflictividad por departamento cuando estos casos solamente ocurren en un solo departamento. Y en cambio, cuando hay conflictos compartidos con otras regiones, lo coloca en otra cifra. Personalmente, y justamente conversando con algunos colegas del CI, también compartido con el Instituto de Gobernabilidad y Políticas Públicas, nos parece que esto no debería separarse de ese modo. Porque cuando uno construye una tabla general de la conflictividad por regiones, uno pues se da cuenta que lo que pasa en una región puede pasar también con sus vecinos y tranquilamente puede entrar en el ranking. Ese es el caso, por ejemplo, de Puno en agosto de 2011, ¿no? Y justamente los primeros 10 departamentos que estuvieron en ese ranking, Puno, Ancash, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Junín, Piura, Apurímac, Lima, Provincias y Loreto, son regiones que de alguna se han mantenido en el ranking en los últimos años, aunque han variado las cifras, y por eso hay algunos que antes estuvieron primeros y ahora están en tercer lugar, o cuarto, quinto, algunos que están en octavo, noveno, han llegado a escalar posiciones. Y por ejemplo, vemos como en este gobierno, por ejemplo, casos como el de Cajamarca, por ejemplo, que ya se veían venir. Por ejemplo, Cajamarca está en el cuarto lugar de conflictividad. Por ejemplo, Apurímac apenas tenía 10 conflictos. Lima Provincias se mantenía cerrando el ranking de los 10 primeros con 9 conflictos. Regiones, por ejemplo, muy conocidas en el gobierno anterior de la gestión aprista, como Tacna y Moquegua, por los conflictos que hubieron en base a la distribución del canon. Empezaron en este gobierno en el puesto 12 Tacna y Moquegua en el puesto 14.
Lima Metropolitana con 4 conflictos en el puesto 21, ya vamos a hablar sobre ese tema, en particular porque tenemos algunas dudas, y cerrando la tabla está Ucayali con apenas un conflicto en su propio territorio. Sin embargo, cuando ya ocurre el grave conflicto en Conga y Espinar que determinó la salida del gabinete de Valdés, eso es julio del 2012, ya las cosas habían cambiado. Ancash llegó a liderar ya el ranking con 25 conflictos, Cusco muy por debajo de Ancash, menos de la mitad de conflictos con 11. Este es el periodo en el cual Cusco tiene, tiene mayor posicionamiento en cuanto a esta tabla de conflictividad que estamos observando. Lima, que en este caso se estaba considerando lo que era Lima región, o sea, región Lima y lo que ahora conocemos como Lima Metropolitana, incluyendo el Callao, llegó a estar en el 4º lugar con 11 conflictos, también su mejor cifra, digámoslo, en lo que va de este gobierno. Y Cajamarca, curiosamente, ya no había sido ni siquiera el 4º lugar en conflictividad, sino llegó a pasar el 6º. Sin embargo, por el alcance mediático de estos conflictos, a todos nos pareció más bien que el departamento con mayores problemas de este tipo era justamente el departamento norteño de Cajamarca. Ya para estas épocas ya se vocea también un grave conflicto en Lambayeque, como fue el de Cañaris. Sin embargo, si ustedes ven el ranking, Lambayeque aparecía en el puesto 23. De alguna manera, la exposición mediática de varios conflictos, de alguna manera genera tendencias en la opinión pública, genera ideas erradas sobre lo que debe ser la forma de afrontar estos conflictos, la forma de gestionarlos. Y de alguna manera con esta otra tabla ya vamos a ver lo que vino pasando en abril de 2013, que es el periodo de mayor conflictividad de este año, y en enero de 2014, que es el mes donde se cumple la mitad del periodo presidencial actual. Por ejemplo, en abril de 2013, Ancash llegó a tener un pico de 34 conflictos sociales, 33 solamente en el territorio ancashino, y un conflicto que está involucrado, el tema de limitación territorial entre Ancash y Huánuco, en este caso sobre todo las provincias ancashinas de San Luis y Antonio Raimondi. Y ya para esta época se ve cómo Apurímac, de tener 11 conflictos en el cuadro anterior, escaló hasta la cantidad de 21. Puno, que había sido el departamento y la región con mayor conflictividad durante el inicio de este gobierno, ya había descendido al 3er lugar, aunque había disminuido, sus cifras. Y por ejemplo, regiones como lo que es Arequipa, seguía estancada, por ejemplo, en el puesto 12. Para estas épocas, abril de 2013, se comienza a hacer más notorio los conflictos en la selva, sobre todo en la cuenca del río Tigre y Corrientes, por los temas petroleros. Y lo que vemos es Loreto en el ranking con el puesto 9 en conflictividad con 13. Loreto hasta ahora sigue siendo la región, el departamento con mayor conflictividad en la selva peruana. Y en cambio, ya para esta época también ya se habla de los graves conflictos en Madre de Dios por el tema de la minería informal e ilegal. Y como ustedes ven en el cuadro, abril 2013, Huánuco apenas registraba, según los datos de la Defensoría, 3 conflictos, 2 en terreno propio, 1 compartido, y ya se suponía que en ese año 2013, en abril para ser exacto, ya habían pasado 2 meses del primer cierre del plazo para la formalización de los pequeños productores mineros. Cuando llegamos a la mitad de este gobierno, Ancash se mantenía liderando el ranking, pero ya en franco proceso de disminución de casos, y más bien Apurímac era el que comenzaba a aumentar. Es importante hablar de Apurímac en este caso porque Apurímac es el único, es un momento importante porque en el 2014 todos los conflictos sociales que hubo en Apurímac eran de tipo activos. Eso es algo importante que debemos señalar. Puno sigue disminuyendo con 18 conflictos. Cusco, que llegó a estar en abril en el puesto 8, comenzó a subir nuevamente hasta el 4º lugar, pero solamente con 11 conflictos, y Junín, que había sido el histórico cobarto, descendió al 5º puesto. ¿Cómo iba Cajamarca? Cajamarca estancado otra vez en el 6º lugar, y en el caso, por ejemplo, del departamento región de Piura, había caído del 5º al 8º puesto. ¿Qué otros casos emblemáticos podemos ver? Arequipa, después de mucho tiempo, llega a estar otra vez entre los 10 primeros a mitad de este gobierno. La región Lambayeque con el conflicto de Cañaris ya tenía 3 conflictos, pero muy por debajo de otras regiones como Tumbes o San Martín. Madre de Dios,
que ha salido tanto en las páginas de periódicos, páginas web, reportajes de televisión, apenas tenía un conflicto según los datos de la Defensoría del Pueblo, y bueno, tenía un puesto 23 en este ranking. Ucayali durante todo este mandato se ha mantenido como el histórico último lugar en conflictividad, incluso en algunos momentos como en agosto-septiembre, si mal no recordamos, llegó a tener 0 conflictos según la Defensoría del Pueblo. Y finalmente el dato actual es que lo que tenemos acá son, bueno, acá hay algunas precisiones que hacer, pero básicamente Apurímac ya había alcanzado a Ancash en el ranking de conflictividad. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es Puno quien se queda en el tercer lugar, se estanca en ese puesto, y Cajamarca nuevamente se mantiene en el sexto lugar. Lo importante de todos estos datos que hemos estado viendo a continuación es que hay muchas cosas que decir sobre la conflictividad en las regiones, hay mucho por aprender, y hay muchas cosas que están pasando en el interior del país que no se conocen en Lima. Y obviamente también muchos amigos que vienen del extranjero a querer estudiar la conflictividad en el Perú, justamente se quedan con los casos emblemáticos. Las inversiones en investigación social de estos temas de conflictividad se quedan en los casos emblemáticos, pero hay otras regiones como Apurímac, por ejemplo, como Puno también, como Cusco, que ya vienen afrontando graves casos de conflictividad y que de alguna manera no tienen casi estudio. Y ojo que estamos hablando de regiones que tienen recursos para hacerlo y que tienen universidades que pueden canalizar tranquilamente esas investigaciones. Lo importante de ver, por ejemplo, en estas conclusiones, en estas primeras conclusiones, esta primera etapa de la exposición, es que entre el segundo y el tercer año el gobierno Humala ya no presentó un incremento porcentual de conflictos socioambientales, más bien eran a la baja. Pero el promedio de conflictividad social, sobre todo el periodo entre agosto de 2012 y enero de 2014, fue de 225.28 por mes. 225 redondeamos. Y el promedio de conflictividad socioambiental ha sido de 146. Ojo, si comparamos con los datos de ahora, ya sabemos que los conflictos socioambientales actualmente están por debajo de estas cifras. Sin embargo, este es el promedio que se ha alcanzado durante todo el periodo que se señala, agosto 2012, enero 2014. La tendencia actual, y se sigue manteniendo, es a la baja. Se ha disminuido en 3 o 5 conflictos sociales al mes, y sobre todo en los últimos 2 meses, febrero y marzo de 2014, la disminución ha sido de 2 conflictos mensuales. En los últimos, básicamente, año y medio, Ancash, Apurímac y Puno son los que han liderado los rankings de conflictividad social, pero lo que es curioso es que Apurímac y Puno, por ejemplo, no cuentan con muchos proyectos mineros formales, tienen muy poca minería formal y en operación, o sea, en etapa ya de explotación. Por ejemplo, en Apurímac ahorita no se están explotando formalmente minerales por parte de la mediana o gran minería, pero sí, lo que ocurre mucho en Apurímac y en Puno son los temas relacionados a la minería informal y a la minería ilegal. Recordemos que según los datos de la Defensoría, es Apurímac la región con mayor casos de conflictos de tipo minero informal. Y Puno también está muy de cerca, sobre todo en todo lo que es la famosa cuenca del río Ramis, con la famosa zona de la Rinconada. Pero ojo que no son los únicos, ¿eh? Hay casos muy graves en el sur de Cajamarca que casi no son atendidos, en la zona justamente de Cajabamba, donde está el famoso cerro, el cerro anticlinal, la zona famosa zona también de la Chilca, que está muy vecina. Hay graves casos de minería informal y también incluso hasta ilegal en La Libertad. Un caso emblemático es el famoso Cerro El Toro, también en la zona de Parcoy, donde es muy poca el control estatal que se hace sobre insumos químicos, sobre seguridad ocupacional y todas esas cosas. Hay casos también de minería ilegal e informal en Huánuco, aparte de lo que ya se viene hablando de Pachitea, donde están algunos inversionistas chinos y coreanos. También en la zona de la Unión incluso se estuvo haciendo mucho minería informal en el río, pero hasta donde tenemos algunos datos, es el único lugar del Perú donde se ha logrado sacar minería hacer minería de tipo aluvional, sin uso de mercurio y cianuro, porque era tan buena la calidad del oro, que básicamente había solamente que colocar un plato, mover el terreno, y de esa manera extraer el mineral preciado. También hay casos de este tipo en Ancash, que son muy poco estudiados, Vicos, muy cerca a Huaraz, el caso de Pararín,
en las estribaciones andinas de Guarmey, y también una pequeña actividad minera informal en la zona de la provincia de Antonio Raimondi. Ahora, en el caso de estos tres primeros, Ancash ha venido superando a varias regiones, como Cajamarca, Puno, Junín, Cusco, y hasta hace muy poco venía superando a Purímac, aunque actualmente ya están empatados en el ranking. Y a partir de enero de 2014, justamente Apurímac ya había desplazado a Puno del segundo lugar. Actualmente Apurímac está compartiendo el primer puesto con Ancash, y si la tendencia se mantiene en los próximos meses, Apurímac ya debería consolidarse como el primero en conflictividad. Repetimos, lo curioso de esto, por ejemplo, en el caso de Apurímac, tiene ahorita 24 conflictos según la Defensoría del Pueblo. 23 son de tipo activo. Es tal vez el caso más grave de este tipo de conflictividad en el Perú. Sin embargo, es poco lo que se conoce de esta región. Son pocos los estudios que se hacen sobre provincias como Antabamba, como la zona de Andahuaylas, la zona de Chalhuanca. Son muy pocos los estudios que se vienen realizando al respecto, y eso es muy grave. Entonces, todos los conflictos, los científicos sociales que estamos viendo esos temas, los organismos comunitarios, abogados y profesionales de la minería y otras actividades extractivas, deberíamos tomar más atención a lo que está pasando en algunas regiones, como esta emblemática Purímac. Ahora, Loreto se sigue manteniendo con el departamento selvático con más conflictos sociales, actualmente ya son 13. ¿Hay departamentos con 0 conflictos sociales? No hay ninguno, ya no existe. Ucayali, después de mucho tiempo, tiene un propio conflicto en su territorio, no es de tipo socioambiental por si acaso, es de demarcación territorial. Ahora, incluso podemos de repente compartir otros datos. Por ahí de repente podríamos preguntarnos, de repente, ¿existen alguna región que no tenga conflictos de tipo socioambiental? Sí, existen. Una de ellas es Ucayali, pero también tenemos a Moquegua. Hay otro tipo de conflictos de marcación territorial, por ejemplo, el tema de repente laboral o temas comunales, pero no hay el socioambiental en estas dos regiones. Ahora, en los últimos 2 años, la competencia para la atención de los conflictos sociales ha recaído en el gobierno nacional entre 60 y 70%. Más bien ha habido tendencias al aumento hasta el año 2013, y a partir de septiembre de 2013 la tendencia ha ido en franco retroceso, pero todavía no bajamos la brecha del 60%. Entre agosto y septiembre del año pasado, octubre también, hablemos también de octubre, son meses donde hubo muchos conflictos nuevos. Son 7 los casos que se registraron en estos años, en este periodo. En 2014 surgieron 3 casos, incluido un conflicto cocalero después de todo un año. Después de mucho tiempo se ha vuelto a hablar de conflictos cocaleros en el Perú. Y apenas se pudo resolver un conflicto, en este caso de tipo laboral, en este enero último que pasó. Lo importante de esto es que, según las tendencias que hemos venido observando, entre marzo y abril de tanto el 2013 como el 2012, y es probable que se repita ahora, la aparición de conflictos nuevos en esos meses es siempre mayor. Hay muchas posibilidades de mencionar por qué ocurre esto, ¿no? Algunos de repente sostienen por los temas presupuestarios, están los temas de repente relacionados a a la realización de presupuestos participativos, el tener que otra vez es el periodo donde otra vez las lluvias cesan, y de alguna manera los actores sociales podrían tener más posibilidades de movilizarse, pero son todavía datos que están frescos, están representados en lo que ofrece la Defensoría y que podríamos estudiar mejor. Ahora, en octubre del año pasado, por ejemplo, más del 58% de los conflictos tienen como actores primarios empresas. Esto casi no ha cambiado, seguimos por encima del 55%, son básicamente empresas privadas de tipo minero, y la mayoría de estos casos conflictivos se registran en Ancash, Puno, Loreto, Lima, Junín y Cajamarca. Estos 6 que se han mencionado están justamente entre los 10 primeros de conflictividad. Casi el 70%, 69.23% para ser exactos, de los conflictos activos en el Perú son de tipo socioambiental. Esto es según el dato que hubo justamente en enero del año en curso. Sin embargo, estos conflictos actualmente vienen también casi cercanos a cifras por encima del 65% en los últimos 2 meses. El 75% de todos los conflictos socioambientales se relacionan con la actividad minera, en resumidas cuentas. Y
Estos representan a su vez el 73.5% de los conflictos socioambientales activos. O sea, en otras palabras, si lo queremos simplificar, 7 de cada conflictos en el Perú son socioambientales. Eso es una tendencia que se ha mantenido estable en los últimos años. Y hasta el momento, por los datos que hemos visto, aunque ha habido una cierta tendencia a la baja en los últimos meses, es muy probable que esto se estanque. Y más aún en un periodo que es electoral y que siempre de alguna manera hay posibilidades de que ciertos agentes, ciertos actores puedan coger discursos del tipo socioambiental para generar plataformas que les permitan obtener réditos electorales o en todo caso ejercer presión sobre actores políticos para obtener beneficios, obviamente, para los grupos a los cuales ellos representan. Finalmente, esto también implica que casi 7.5, redondeémosla a 8, de todos estos conflictos socioambientales tienen que ver con minería. Obviamente esto no era así al principio, cuando ocurrieron los primeros reportes de la Defensoría, estamos hablando del año 2004, cuando sucedieron esos famosos incidentes en Ilave, donde al final se victimó a su alcalde, que era un sociólogo muy conocido en la zona. La mayor cantidad de conflictos sociales eran por disputas con los gobiernos locales y regionales. Y esto ha cambiado drásticamente, porque ahora, por ejemplo, este tipo de conflictos sociales relacionados a la actividad de estos gobiernos locales son muy, pero muy pequeños. Son, por ejemplo, en el caso del mes actual, son 23 de los 211 que actualmente se viene contando. Y en el caso de los donde están involucrados el gobierno regional, apenas son 6 con respecto a los 211 que se registró este último mes de marzo. ¿Qué es lo importante en todo esto? Es que, eso sí, en lo que se refiere a los conflictos con los gobiernos locales, desde ya el mes de septiembre del 2013 han venido aumentando. Y de alguna manera esto podría tener cierta relación con el calentamiento de las etapas electorales. Ahora, finalmente, de 81 casos que hoy se encuentran en proceso de diálogo, estamos hablando básicamente del periodo de enero de 2014, solamente tenemos que 2 casos menos hubieron de esta cifra de 81 respecto a diciembre de 2013 y 7 menos que en septiembre de 2013, más de la mitad, 51%, y esto casi se mantiene en 50 o 49.8 hasta los meses actuales, han iniciado el proceso después de algún episodio de violencia. Y eso es una práctica que en el Perú lamentablemente se sigue repitiendo, y eso hay que decirlo con claridad, no porque la gente tenga el ánimo de pelear necesariamente, no porque el peruano sea conflictivo, negativo, como muchas veces escuchamos en la calle, en el taxi, o cuando estamos leyendo periódicos en el kiosco y la gente comenta sobre los titulares que ve. Lo que es cierto, y eso nos toca por nuestros trabajos de campo en muchos lugares del Perú, estos procesos que degeneran en violencia son procesos que han demorado mucho tiempo. Pueden demorar 6 meses o un año, como por ejemplo el año pasado una publicación del CIES, el Consorcio de Investigación Económico-Social, reveló que estos procesos podían demorar entre 6 meses y un año en gestarse. Y durante todo ese proceso era muy poco el acompañamiento que las autoridades nacionales y locales hacían del mismo. Y solamente hacían este acompañamiento y la instalación de las famosas mesas de diálogo y los intentos no solamente de atenuar el conflicto, sino intentar transformarlo, solamente cuando ya la gente se veía en la necesidad de expresar su inconformidad de cierta situación a través de amenazas de cerrar locales, cerrar empresas, tomar posesión de instalaciones mineras o petroleras, o la famosa quema de llantas en las pistas. Esto es una situación que lamentablemente en el Perú se viene dando desde hace mucho tiempo, y aunque han habido esfuerzos muy importantes, actualmente tenemos una Defensoría del Pueblo y una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad que viene gestionando los conflictos por parte esta vez de la PCM, aunque ya tenemos 2 de estas oficinas, son tendencias que de alguna manera van a demorar mucho tiempo en ser atenuadas. Solamente un trabajo muy paciente, un trabajo que de alguna manera nos exprese y nos revele que hay posibilidades reales con el tiempo de transformar los conflictos, solamente un trabajo muy paciente de ese tipo va a poder superar esta práctica, digámoslo así, ya práctica social y cultural, que de alguna manera se ha legitimado por los resultados que obtiene. Si la gente no hace esto, no consigue que finalmente la autoridad se siente con él a dialogar o negociar.
Esto es importante repetirlo porque si volvemos a los gráficos anteriores, recordemos que justamente en este periodo, cuando inicia el periodo duro del gobierno, ¿no? El gabinete Valdés, la forma de gestionar el conflicto era básicamente, entre comillas, poner orden. O sea, policías, militares, estados de emergencia y la necesidad de imponer la autoridad a toda costa. Y lo único que eso generó, como se ven en estos cuadros, es que la tendencia no disminuyó, sino que más bien la tendencia estuvo al alza. Y más bien cuando se intentó no solamente retirar a los personajes que abogaban por este tipo de política frente a la gestión del conflicto, sino se intentó cambiar una política que privilegie el diálogo para transformar estos conflictos, es que ahí vemos donde la tendencia comenzó a bajar. Y esto, ojo, que es, ojo, lo que lo hace una entidad como la Defensoría del Pueblo, que ha tenido roces con el Poder Ejecutivo. Recordemos que la Defensoría del Pueblo es una entidad autónoma, pero que ha tenido en algunas ocasiones roces con el Poder Ejecutivo, justamente por la forma como intenta medir la conflictividad y demostrar que los conflictos sociales sí pueden de alguna manera dañar no solamente la autoridad, sino la gobernabilidad. Concepto que toma con preferencia la PCM y construye otro indicador que es el famoso Wheeler-Nikki, que ya el colega Julio Chupitas expuso ayer. Si volvemos a lo de las conclusiones, ahora vamos a ver el tema del canon minero y los conflictos socioambientales. En este caso estamos hablando de datos básicamente hasta diciembre del año pasado. Lo importante de esto es comparar algunas situaciones que pueden ser de repente de importante análisis. De 10 departamentos que recibieron mayor canon minero en 2013, 4 presentan el mayor número de conflictos socioambientales. Ojo, estamos hablando de diciembre de 2013, pero las tendencias de alguna manera se han mantenido. Ahí ustedes ven los departamentos con mayor número de conflictos con los triángulos verdes y aquellos con mayor canon minero para el 2013 con su territorio con un fondo amarillo. A pesar de ser la región con más canon minero, Ancash, la famosa Ancash por estos temas tristes de sicariato y sospechas de corrupción, Ancash es el departamento con más conflictos socioambientales. Esto es algo que ocurrió en el 2013, en el mes de diciembre. Actualmente hay otro número de conflictos en Ancash. Sin embargo, Ancash sigue manteniéndose como el que recibe mayor canon minero. La Libertad sigue siendo el segundo mayor beneficiario del canon para este periodo, con el 80% de sus conflictos ya eran de tipo socioambiental. O sea, en La Libertad, teniendo más canon, pero también ocurría que 4 de sus 5 conflictos, digámoslo así, redondeando, estaban relacionados con el acceso a recursos naturales. A pesar de ser el tercero con mayor ingreso por canon, Cajamarca, muy conocida, no solamente por el proceso de Conga, sino por temas como la zanja, la minería informal e ilegal en Cajabamba, que hasta ahora no se resuelve ni el gobierno regional atiende. Cajamarca está todavía entre los 6 primeros con más conflictos de tipo socioambiental incluso. Arequipa es el cuarto mayor beneficiario del canon, y justamente en octubre del 2012 Arequipa tan solo tuvo un conflicto. Pero en este periodo final de 2013, diciembre, ya Arequipa llegó a tener 6 conflictos y de entre ellos él resaltaba el famoso caso de Tía María, donde la disputa es con una empresa conocida por muchos y con el nombre de Southern Perú Copper Corporation. Ahora, en el 2013, ¿cuántos se transfirieron a los gobiernos locales? Se transfirieron 24% menos canon que el 2012. Este es un proceso en franco retroceso. De alguna manera, mucho se viene especulando sobre la forma cómo se ha dado esta disminución. Algunos aducen, desde uno de los polos, algunos aducen de que esto ha sido provocado por las empresas para castigar al gobierno y han reinvertido sus ganancias para de esa manera evitarse el pago del canon. Otros que están también enterados de los temas internacionales y la propia actividad minera, además de petrolera, gasífera en general, lo que sostiene es que justamente la necesidad de commodities en el extranjero de alguna manera se ha contraído por las crisis que todavía se afrontan en Europa. China, que aunque mantiene gran parte de la demanda de exportaciones de minerales, ha frenado también sus volúmenes de importación, y el próximo año todavía hay una tendencia que de repente China recién pueda recuperar volúmenes antiguos como en el 2011 o 2010, y de hecho pues Estados Unidos, que se viene a recuperar una crisis importante, también ha sentido la necesidad de alguna manera dar preferencia a ciertas importaciones, y de esa manera los commodities, en el caso peruano, siguen siendo un punto de Aquiles de nuestra
de toda nuestra, de todo nuestro sistema económico. Seguimos dependiendo mucho de los commodities que son necesarios, los minerales y otros cultivos de agroexportación, pero el problema es que al no desarrollar otros mecanismos de producción, industria, generar asociatividad entre los pequeños productores, de alguna manera resfríos en China, en Estados Unidos, en Europa, pueden pasarnos la factura y de repente el periodo de bonanza, como ya incluso se mencionó en el diario de gestión hace menos de una semana, tal vez pueda acabar. Sin embargo, también hay un tema relacionado a las multas ambientales. Y en este caso, acá por ejemplo, perdón, acá tenemos un cuadro que quiero compartir con ustedes. Este cuadro se refiere a los datos que se revisaron en 2013. Justamente ahí ustedes ven el tema de los conflictos que tuvo. Por ejemplo, en abril de 2013 Ancash tuvo 28 conflictos y Ancash recibió 953 millones de soles para ese periodo. Y por ejemplo, en este ranking ya no aparece Cusco, porque Cusco ha sido tal vez la región más golpeada por la disminución del canon, tal vez en ese año. Actualmente ya ha venido recuperando, pero ya no por el tema del canon minero, sino por el canon del gas, el canon gasífero. Y obviamente este canon, por la propia legislación relacionada a la explotación del gas de camisea, este canon no beneficia, digamos, con equidad al resto de las provincias cusqueñas. Esto básicamente se concentra en justamente las zonas de la Convención, Quillabamba, Quillo 1, que son las principales, y también obviamente Charate, las principales beneficiarias del impuesto a la renta canon que se deriva de la extracción de este recurso natural, el gas. Lo importante también, por favor, que hay que ver, por ejemplo, acá, es un cuadro interesante, que hasta diciembre de 2013, por ejemplo, vemos que los departamentos con mayor cantidad de canon, básicamente casi en promedio, 7 de cada 10 de sus conflictos, o digámoslo, más del 60 o 70% de sus conflictos, tenían que ver con temas socioambientales. Ese es el caso, por ejemplo, de Ica, ¿no? Ica en diciembre de 2013 tuvo 2 conflictos nada más en ese periodo, pero los 2 eran de tipo socioambiental. En el caso de Ancash, el 79% de sus 28 conflictos eran de tipo socioambiental. En Cajamarca, 12 de 14 conflictos eran socioambientales, lo que representaba un 86%. Y en el caso de Pasco, en ese periodo, 8 de 8 conflictos eran de tipo socioambiental. Ahora, lo importante es que el 73% de los conflictos que enfrentan los 10 departamentos con más canon minero son de carácter socioambiental, que es el promedio que hemos sacado y que ustedes, las personas que nos ven en las pantallas en este momento, pueden apreciar en el cuadro. Como repetíamos, Cusco fue el más golpeado, pero también lo que es importante es revelar este dato, que me gustaría mucho que, sobre todo a muchos jóvenes que nos están, algunos escuchando, otros viendo por las pantallas, les puede interesar. Respecto al canon que han recibido las universidades públicas, sobre todo el canon minero, y en el caso de Cusco, más aún con el tema también del canon del gas, en el año pasado las universidades públicas han recibido 226 millones de soles. O sea, solamente por cuestión de canon minero, las universidades públicas han recibido más de la sumatoria de 11 departamentos del Perú. Ahora, si vemos los datos desde hace mucho tiempo, de los últimos 10, 12 años, las universidades públicas en el Perú han recibido casi 1.050 millones de soles, de los cuales prácticamente no han usado 850 millones. Ese es un dato que también ustedes, sobre todo los estudiantes que nos escuchan, ya que se está hablando mucho del tema de la ley de reforma monetaria, estoy seguro que les va a interesar bastante. Ahora, los resultados globales, comparando los canon con los conflictos sociales para el periodo justamente de diciembre de 2013, ¿cuál fue? 3.853 millones de soles repartidos, en el caso del canon, pero en el caso de los que recibieron los 10 con más canon en el 2012, fue un total de 4.482 millones de soles. En otras palabras, estos 10 departamentos con más canon en 2013 recibieron el 90.5% de todo el canon del Perú, el canon minero sobre todo. Ahora, si esto lo comparamos con los conflictos socioambientales, para diciembre de 2013 fueron 139. Los 10 departamentos con más canon albergaban a casi el 55% de la conflictividad socioambiental del Perú. O sea, lo que de alguna manera esto nos está diciendo es que no solamente la mayor cantidad de departamentos que tienen conflictos socioambientales, justamente son los departamentos que ya están recibiendo canon, sino que también, y eso es un dato importante,
casi el 86% de conflictos socioambientales en estas zonas son activos. Casi el 75%, 74.82% para ser exactos, de conflictos socioambientales se relacionan con la actividad minera, según los datos que recibimos en diciembre del año pasado. Y recordemos que el canon minero en el 2013 respecto al periodo 2012 disminuyó en 24.4%. Pero ojo, esto es un dato que también debe interesar. Aunque el canon minero ha disminuido en estos 2 últimos años, aún seguimos con cifras mucho más altas que el tan promocionado boom del crecimiento económico peruano entre el año 2009 y 2010. O sea, si en el año 2009 y 2010 festejamos que nuestra economía nacional estaba en franca expansión y había un gran shock de inversiones, sobre todo en estos sectores extractivos, estos 2 últimos años que había una baja en el canon, nos dicen de que los dineros del canon otorgados siguen siendo tan altos como ese periodo. Y sin embargo, muchas empresas han frenado sus inversiones en temas de exploración, de explotación, sean de gas, sea de petróleo u otras. Esto nos tiene que llamar poderosamente a la reflexión para ver si el problema está justamente en la gestión de la conflictividad social, si es que de repente el sector privado se asustaban demasiado con respecto a las políticas públicas que se vienen implementando en función de la gestión de los conflictos sociales, y ahora con los temas ambientales, más aún con el fortalecimiento de la OEFA, o si de repente estamos aconteciendo a un periodo donde la conflictividad social puede adquirir otras formas que deberíamos poder estudiar mejor con los datos que ya se vienen elaborando. En resumidas cuentas, 9 de cada 10 soles han sido entregados a solo 10 departamentos, por si acaso, los 10 departamentos con más cara. Estos datos, por favor, recordemos, fueron elaborados por Viceversa Consulting y CI, el Círculo de Estudios Interdisciplinarios, en diciembre de 2013, y los compartimos con todos los amigos que ahora nos escuchan por el Instituto de Gobernabilidad y Políticas Públicas. Este es otro dato que puede interesar a algunos, lo que es el ranking de empresas sancionadas en el sector minería. Ojo, esto es información pública, esto no es un invento, esto no es ser malo con el sector, no, más bien, inclusive mi postura personal es que debe haber actividad minera, pero siempre teniendo en cuenta los temas de relacionamiento comunitario importantes, que son muchas veces descuidados, o pensados más que como inversión, son pensados como gasto. Esto es importante, porque acá tenemos un cuadro que sale en las páginas de la OEFA, y en este caso, el ranking de empresas sancionadas en el sector minería es liderado ¿por quién? Por Doerran Perú. La famosa refinería de La Oroya, refinería y fundición de La Oroya, y el famoso Doerran, con su presidente de directorio, que más bien le ha hecho un juicio al Estado peruano, pidiendo varios cientos de millones de dólares de indemnización por la decisión del gobierno, en este caso fue el gobierno anterior, de que ya pues se le había ampliado demasiado el PAMA a Doerran y no quería o aducía no poder cumplir en incorporar e implementar en sus operaciones. ¿Cuánto es lo que debe esta empresa Doerran? Según las multas de la OEFA, debe 20 millones de soles prácticamente, 19 millones y medio para ser casi exacto. Volcan Compañía Minera S.A., una importante compañía minera de Pasco, debe casi 15 millones de soles. Caudalosa, Raura y Santa Luisa son otras de las que lideran este ranking. Ahora, lo importante, siempre hablamos de empresas emblemáticas como Antamina, como Yanacocha, como Buenaventura. ¿Dónde salen? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, recién en el puesto 16 sale Compañía de Minas Buenaventura, que tiene muchas operaciones en el Perú. Y en el caso del ranking, no aparece, por ejemplo, Antamina o Yanacocha. Lo que, si bien es cierto, esto puede de repente molestar a muchos amigos que están en las pantallas, pero lo que sí es cierto es que aunque hay algunas empresas y hay algunos conflictos que son emblemáticos y donde los ojos de los medios de comunicación siempre están puestos, hay muchas empresas que, pese a la envergadura de sus operaciones, están, sobre todo en los últimos 11 o 10 meses que la OEFA se ha puesto muy fuerte y los visitan frecuentemente, hay empresas que han venido tratando de mejorar sus estándares ambientales, aunque siempre los riesgos, accidentes pueden ocurrir como en cualquier otra operación humana. Curiosamente, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el ranking de las primeras 10, de alguna manera muchas de estas empresas son empresas peruanas, por si acaso. Ahora,
Lo importante de todo esto es que el total de multas del ranking suma 93 millones de soles redondeando. Ahora, solo las primeras 5 empresas que aparecen acá concentran el 57% del total de multas que hasta ahora se ha hecho, por si acaso. Ahora, si bien es cierto este cuadro es interesante, pero también existe este otro cuadro relacionado al sector minería en cuanto a lo que se sancionó ya con resoluciones finales y en estado de apelación entre enero y diciembre del 2013. Y curiosamente, si ustedes se dan cuenta, acá hay algunas diferencias. Las sanciones esta vez ya no son lideradas por las empresas citadas anteriormente, sino ahora son lideradas por una empresa que se llama Activos Mineros SAC. Para aquellos que no saben, desconocen, se han olvidado o que de repente tengan curiosidad, Activos Mineros ha heredado todo lo que alguna vez fue la famosa Centromin Perú. Obviamente esto es una empresa que está manejada por el Estado y que de alguna manera tiene la misión de resarcir todos los pasivos dejados por Centromin Perú, las deudas relacionadas a terrenos, las deudas relacionadas a temas laborales, etcétera, y que incluso ha intentado, y lo ha hecho hasta con cierto éxito, vender muchas de sus operaciones que tenía en diferentes puntos del país. Bueno, Activos Mineros, que es manejado por el Estado peruano, es la empresa con mayor deuda ambiental del país. ¿Cuánto? Con el valor de la OIT del 2013, con ese valor de OIT, es de 8.522.000 aproximadamente. Con el valor actual de la OIT, esto crece a 8.635.000 prácticamente. Y ese es un dato que lamentablemente no vemos que se toma muy en cuenta, ni por el Estado, ni por las instituciones que hablan de los temas socioambientales, menos aún por las universidades públicas, y en el caso del gremio empresarial tampoco vemos mucho la presión para que el Estado también asuma sus compromisos del tipo ambiental. Justamente el Estado es el que debe dar el ejemplo al respecto y el Estado debe también cumplir con el pago de estas multas. Como ustedes ven, fueron 69 empresas en total las que fueron multadas en este periodo de enero y diciembre de 2013, lo cual en total va a sumar casi 70 millones de soles. Esta cifra de 70 millones es importante porque de alguna manera esta cifra, estas multas que se deberían pagar el Estado peruano, incluyendo las propias de Activos Mineros, que es manejada por el Estado, esta cifra suma el presupuesto tanto de la Defensoría del Pueblo como el Consejo Nacional de Magistratura, y hasta excede en casi un 15% lo que maneja en este caso el organismo de fiscalización ambiental, la OEFA. En otras palabras, el sector minería, el mayor deudor todavía sigue siendo el Estado. Todavía hay casi 70 millones para cobrar en temas de multas, y es muy posible que este año, con todo el trabajo fuerte que está haciendo la OEFA en varias unidades mineras formales, es muy posible que de repente esta cifra pueda aumentar. Ahora, eso también es otro dato importante. La Defensoría del Pueblo, digamos, casi está recibiendo un presupuesto, digamos, muy parecido a lo que recibió en el año 2004, que empezó a hacer la confección de estas estadísticas de conflictividad social. O sea, aunque la conflictividad social ha aumentado desde aquel primer lejano reporte del segundo semestre del 2004, cuando en estas cifras habían casi 30 conflictos o un poco más, la Defensoría del Pueblo ha tenido ahora que hasta contar más de 200 conflictos, sin embargo su presupuesto sigue siendo igual. Durante estos años la Defensoría del Pueblo ha tenido que aumentar personal, capacitar mejor a sus profesionales en lo que es el monitoreo y gestión de los conflictos sociales, pero el presupuesto casi sigue siendo el mismo. Creo que ahí hay una llamada de atención muy importante que hacer las autoridades estatales para que de esa manera brinden mejores herramientas en lo que es la observación de este importante tema nacional. Pero ahora, si vemos desde el punto de vista socioambiental, las empresas con mayor conflictividad socioambiental activa, la primera, Antamina, curiosamente no tiene casi multas ambientales, repetimos, pero sí afronta casos de conflictividad social del tipo socioambiental, que es justamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? No necesariamente las empresas que vienen siendo más inspeccionadas y obligadas por la OEFA a pagar multas ambientales, no necesariamente son las empresas que afrontan mayor conflictividad socioambiental. En segundo lugar está Buenaventura,
También incluso tenemos a Raura. Raura es una de las pocas que sale tanto en el ranking de multas ambientales como también el ranking de conflictividad socioambiental. Y en este caso, entre las 10 primeras, cierra la empresa minera El Brocal, empresa pasqueña, con apenas 2 casos. Ahora, en lo que es el sector de electricidad, esto es algo todavía más preocupante. Si ustedes se dan cuenta, acá hay 7 entidades que han sido sancionadas en el sector de electricidad por temas ambientales. La gran mayoría de estas instituciones multadas son del Estado. Electrosur, Electroperú, EGASA Arequipa. ¿Recuerdan ustedes el famoso Arequipazo en la época de Toledo? Bueno, ahí está la empresa que no se quiso privatizar. Bueno, tiene que pagar casi 250.000 soles en multas ambientales. Phoenix Power, que está en la zona de Chilca. EGASA Sur también está allí dentro de este ranking. Ahora, curiosamente, la mayor cantidad de energía consumida en el Perú, todos sabemos que es la de origen hidroeléctrico, la que se impulsa con la fuerza del agua. Justamente esto explica por qué las empresas que producen electricidad bajo esta forma son justamente las que están más sancionadas. Ahora, acá solamente hay una empresa termoeléctrica sancionada, en este caso Phoenix Power, que está en la región Lima, ya sea en la zona Chilca. La mayoría de empresas sancionadas son básicamente 5 de 7 de gestión pública, nacional o regional. Esto es algo sobre lo cual nadie está hablando, nadie está mencionando, y menos aún las universidades públicas y privadas del país y el sector empresarial nacional no está mencionando, y es algo que deberíamos todos atender. Todos tenemos que pagar nuestros impuestos, a todos nos cae la SUNAT, ahora muchas empresas les está fiscalizando la OEFA, y en ese sentido el Estado no puede ser menos. El Estado también tiene que participar en el pago de estas multas y en hacer una gestión ambiental y social responsable a tono con los nuevos tiempos. Ahora, sin embargo, los 241.62 UITs de multas que recibe el sector de electricidad apenas representa el 1.3% de lo que ha recibido el sector minero. Obviamente el sector minero tiene mayor peso en el Producto Bruto Interno, sin embargo la diferencia también se puede ver en este tipo de cuadros. Electroperú es la única empresa que registra su conflictividad social actual según la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de datos de diciembre de 2013. En otras palabras, según estos rankings, estas 7 empresas no aparecen en el ranking de conflictividad, excepto una, Electroperú. Sin embargo, Electroperú es una de las que tiene que pagar deudas ambientales a la OEF. Ahora, en el caso del sector de hidrocarburos, sector muy monitoreado en el último año, sobre todo por los derrames de petróleo, por los conflictos que han habido durante los últimos años con entidades que representan a los sectores nativos del país. En este caso, las mayores multas han sido recibidas en este caso una empresa llamada Plus Petrol e Interoil, pero también figura en el tercer lugar del ranking a Petróleos del Perú. Petróleos del Perú, una entidad pública, es una de las 3 con mayor cantidad de multas ambientales que tiene que pagar. Para ser exactos, son 1.154 UITs que representan con el valor de UIT actual casi 4.340.000, casi 4.390.000 nuevos soles. Si ustedes se dan cuenta, también acá hay algunas empresas que son básicamente dedicadas al expendio de combustible, grifos, las que abastecen a grifos, e incluso también en este ranking de los 20 primeros de entidades multadas, incluso también pueden figurar algunas personas naturales. También acá también en este ranking figura en octavo lugar incluso la refinería La Pampilla, en pleno Lima Metropolitana. Recordemos que de las 54 entidades sancionadas en temas de hidrocarburos por OEFA, 45 son empresas privadas, 6 son personas naturales y 2 son empresas públicas, ya lo hemos mencionado, Petroperú con 1.154 UITs de multa y La Pampilla con 56 UITs de multa. Muy bien. Ahora, en el caso del sector de hidrocarburos y la conflictividad social, son estas 5 las que de alguna manera registran los casos principales y los casos con mayor estadística de la Defensoría del Pueblo. Plus Petrol Norte, con 4 casos, sobre todo en la selva peruana, Petrobras también, Perú LNG, la empresa que tiene que ver con las redes de gas que se están tendiendo en el sur del Perú y que ya algunos limeños de la zona sur vienen escuchando con mucha fuerza. Y de hecho Petroperú también tiene un caso de conflictividad que debe afrontar, según el ranking que hubo hasta el 2013, diciembre. Ahora, recordemos que de los 10 conflictos mencionados, 60% se encuentra en la cuenca petrolera de Loreto. Correcto.
De esa manera, lo que básicamente podemos ver es que existe cierta relación entre el incumplimiento de la norma ambiental sancionada por EFA y el nivel de conflictividad socioambiental. A pesar del poco tiempo que lleva operando EFA, el número de coincidencias registradas y la experiencia de muchas de las empresas que vienen asesorando a las entidades que tienen que ver con estos temas, se viene observando algunas mejoras. Mayor fiscalización va a tener que necesariamente implicar molestia para algunos, pero también mayor calidad en el trabajo para todos los ciudadanos en general. Y es evidente que las sanciones emitidas por EFA a nivel de esos sectores corresponden casi en igual medida al peso que estos tienen en el aparato productivo nacional. Lo curioso, y lo hemos vuelto a repetir, es que tanto en minería y electricidad las multas contra empresas públicas encabezan en muchos casos los rankings de sanciones. Y en el caso de hidrocarburos es el tercer lugar. Gracias a todos ustedes por la paciencia, gracias por escucharnos. No sé si habrán algunas rondas de preguntas, pero lo importante es que hemos compartido toda la información posible sobre estos temas. Hay algunos datos que de repente han quedado en el tintero, tal vez sea para otra oportunidad, pero los invitamos a todos los investigadores sociales, los jóvenes que están en universidades y profesionales de los sectores extractivos que revisen mejor estos datos y que estos datos nos ayuden a decidirnos por trabajar mejor los temas de transformación y gestión del conflicto. No es tarde, nunca es tarde, se ha mejorado mucho, se puede mejorar aún más. Esta es la exposición por hoy. Vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Hasta ahora parece que hay alguna inquietud. ¿Hay alguna inquietud? Parece que no, me avisan si hay alguna inquietud, pregunta. A ver, acá me han dado 3 preguntas. Están colocando 3 preguntas. Primera, ¿la Defensoría del Pueblo siempre ha utilizado la misma metodología y conceptos en su recuento de la conflictividad? No, por supuesto que no. Durante todo el proceso que viene la Defensoría del Pueblo abarcando estos indicadores, inclusive la noción de conflicto social ha ido cambiando. Si bien es cierto, en todas ellas había un núcleo fuerte que es la contraposición de intereses, sin embargo, la forma como ha dividido esta conflictividad ha variado mucho. Actualmente hay conflictividad socioambiental, demarcación territorial, los temas de conflictos con la región, con los gobiernos locales, gobierno nacional, e incluso conflictos por hoja de coca. En los inicios no había esta cantidad de clasificación de conflictividad, apenas había 4 o 5. Ahora, esto también es importante porque lo que nos está revelando es que tenemos una institución dinámica que conforme van aconteciendo nuevos casos, se abren nuevas tendencias de la conflictividad en el Perú y obviamente nuevas discusiones teóricas sobre el tema. Es de alguna manera un ranking abierto a esas discusiones y que incorpora y mejora su propia forma de medir la conflictividad. De hecho, siempre hay cosas por mejorar. Todos sabemos los que hacemos trabajo de campo en el interior del país, como por ejemplo en Ancash o en Cusco, que hay muchos conflictos que a veces no llegan a ser reportados a la Defensoría, que no llegan a los directores de UGELES, que no llegan a los gobernadores, o que algunos se quedan callados, pero de alguna manera este es el ranking con mayor fiabilidad, no solamente por el tiempo que viene construyéndose, sino por el detalle que viene teniendo en señalar no solamente los conflictos, sino los actores representativos de ellos, y también por su participación directa en el monitoreo y gestión de esta conflictividad. Otra pregunta que nos colocan acá es si existe una sola forma de reconocer la conflictividad en el Estado peruano. Es curioso, pero en el Perú hay muchas formas de ver la conflictividad dentro del propio Estado. Recordemos que en el año 2004, cuando ocurrió estos temas de ILAVE, cuando el ministro del Interior, que fue luego votado, retirado del gobierno por acción del Congreso, censurado la palabra exacta, Rospigliosi, él afirmaba que la policía había llegado a contar hasta más de 5.000 casos de conflicto tan solo en el periodo que iba entre el 2001 y 2003. Es una cosa inaudita. ¿Por qué? Porque en este caso la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, tenía una forma de ver la conflictividad básicamente enumerando los episodios conflictivos, más no tanto observando si detrás de estos episodios habían 2 o 3 actores que continuamente estaban en contraposición, por ejemplo. Ahora obviamente tienes a la Defensoría del Pueblo haciendo su ranking de conflictividad y también a la PCM. Entonces, tienes 3 rankings de conflictividad e incluso en los últimos 2 años
algunas entidades privadas, ONGs, han creado también otros rankings de conflictividad. Inclusive actualmente venimos editando con mi colega Julio Chumpitaz y Luis Meléndez un libro sobre acción colectiva en los países andinos, e incluso hay unos colegas, como los colegas Abrazo y Mejía Villena, que también han construido un ranking para el periodo 2001 y 2002, viendo básicamente lo acontecido y referido en los medios de comunicación de esos años. Es algo que va a salir en los próximos meses y que estoy seguro que también va a aportar en estos estudios. Finalmente, la población dice, a ver, tiene la percepción de que en los periodos de elecciones se incrementa la conflictividad social. ¿Qué tan cierta es esta percepción? A ver, hay muchos mitos al respecto. Lo que los datos nos dicen de manera fría es, cuando hay procesos de elecciones generales y cuando hay, sea presidencial o sea elección de gobierno regional y local, los rankings de conflictividad no suben tanto. Lo que sí se puede apreciar es que los conflictos del tipo gobierno local sí suben, en promedio de 3, 4, 5 casos en los meses anteriores a la elección. Sin embargo, lo que también se observa es que hay otros casos de conflictividad que disminuyen. Entonces, de esa manera, todo el ranking se mantiene estable. Pero lo que ocurre en los casos de revocatoria, eso sí hay que atenderlo mejor, porque sí estamos observando que hay cierta coincidencia entre los procesos de revocatoria y algunas tendencias a leves subidas en lo que es la conflictividad social. 2 o 3 casos al mes. Por ejemplo, en el último mes de noviembre, en algunas regiones se vio algunas tendencias al alza de la conflictividad. Justamente en este periodo se hicieron revocatorias, al igual que en marzo del 2013. Entonces, hay algunas relaciones para estudiar, hay algunas indicadores que nos pueden indicar, redundando, que nos pueden revelar ciertas coincidencias, pero como les digo, hay mucho por este tema aún por explorar. Las universidades, muchos institutos, en este caso el Instituto de Gobernabilidad, nos está invitando a reflexionar sobre estos temas, y yo invito otra vez a los investigadores sociales que hay en el país, sobre todo los más jóvenes, 35, 30, 25 años, que están saliendo de las universidades con nuevas ideas sobre la conflictividad, con nuevas formas de ver la conflictividad, ya no tanto como contradicciones solamente, sino también como oportunidades de construcción de espacios sociales nuevos y de nuevos mecanismos de diálogo. Hay que invitarlos a investigar mejor. Hay regiones claves, Apurímac, Cusco, Loreto mismo, la zona de Piura también, que tiene bastante conflictividad casi sin explorar. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos. Hasta ahora, ¿otras preguntas? No, parece que eso es todo. Yo les agradezco nuevamente a ustedes por la paciencia. Con ustedes, su servidor, Víctor Falcón Miñano, y con, con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.